Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual. Como siempre, yo feliz de abrir esta puerta, de recibirlos acá en esta sala y de conectarnos con lo esencial. Yo siempre me imagino ver Sin Manual, que ustedes vean Sin Manual desde la tranquilidad de su casa o un lugar donde se encuentren, con la disposición de recibir estos mensajes, mensajes que la verdad nos esmeramos mucho en conseguir para compartirlos y para que de alguna manera sean lucecitas dentro de nuestro corazón. Y bueno, y si logramos además algún tipo de cambio o por lo menos las ganas de entender que la vida es un constante cambio y es necesario incorporarnos a ello, tanto mejor. Me voy a ir a España a conversar con una persona que conozco hace, ¿cuántos años, María Gabriela? Más de 50. Más de 50. Yo creo que como 52 ya. 52 años. Y bueno, Sí. la verdad que, resulta para mí, diferente esta conversación, porque por lo general, la mayoría de las veces, bueno, he hecho tantas entrevistas, he conversado con tanta gente, pero son personas que no conozco, son personas que por sus historias de vida, por sus logros, por distintos motivos son noticia o resultan de interés para nosotros y converso con ellas y las entrevisto a través de distintos medios. Y bueno, en esta oportunidad, Gaby y yo, como ya les comentamos, amigas de hace tantos años, de toda una vida, y hoy está acá en Sin Manual porque su historia, por supuesto que los va a cautivar. Dar, compartir, es de los actos más nobles que además se convierte en una de las claves de la felicidad. En Harvard han hecho muchos estudios acerca de la felicidad y una de las cosas que recomiendan es dar. En la medida que seamos empáticos y solidarios, nos va a generar una felicidad que no tiene comparación. Gabriela escribió este libro, Me doy, y cada vez que repaso esta frase, pues la encuentro más cercana y le encuentro más sentido. Porque una cosa es dar objetos, dar tu tiempo, darte. Ya estamos hablando de algo supremo. Y darte es un gesto de absoluto amor, y en el caso de Gabriela, así lo hizo con su hijo, Diego, a quien le donó uno de sus riñones. La historia de Gaby la conozco, cómo no conocerla, cómo no haberla vivido tan de cerca, pero ustedes no, así que dejemos que sea la protagonista quien nos narre esa historia que cuenta en este libro, que tiene tanta utilidad y ojalá pues que sea masivamente difundido de cara a la importancia de la donación de órganos y sobre todo de cara a ese tránsito por la incertidumbre, por el miedo, por el pánico, por la angustia. Gaby, cuéntanos cómo fue esa migración a España solo con la cartera en un momento determinado de tu vida. Bueno, mis inicios en los temas migratorios, en buena parte te los debo a ti, porque desde que éramos pequeñas, el concepto de la migración para mí era algo muy complicado. Recuerdo que tú me decías que habías perdido a tu familia, que las habías conocido cuando ya eran muy grandes, porque además estaban lejos, estaban en Italia, y ese tema hizo que para mí la migración fuera algo que yo no estaba en mi chip, yo no tenía ninguna intención en mi vida de emigrar. Adicionalmente, yo tengo una familia muy grande, tengo afectos increíbles. A la cabeza, mi tía, que es minusválida, que tú lo sabes, mi tía Ide, y yo decía, yo jamás en la vida me voy de Venezuela. En junio del 2017 llegó, fue diagnosticado con un lupus. Él ya había decidido emigrar y estaba en Madrid. El 17 de septiembre del mismo 2017 recibí una llamada diciéndome que lo estaban ingresando en terapia intensiva y que era muy factible que muriera. Yo salí de Venezuela con mis zapatos, recuerdo, una maleta donde metí los documentos y nunca más regresé. Y esa migración a la que tanto temí llegó un día así, inesperadamente, y de la mano de una cosa tan grave como la salud de mi hijo. Diego hizo una crisis lúpica que le dañó sus riñones y estuvo 4 años en diálisis hasta que en mayo del 2021 yo le doné mi riñón izquierdo.
Se narra relativamente o se cuenta relativamente sencillo, pero vaya que fue Ujú. una montaña rusa o que sigue siendo, claro, ya a menos, pero sigue siendo toda una montaña rusa de emociones, de sentimientos y bueno, esa migración y esa llegada a un país desconocido para que se convierta en el lugar donde vas a vivir con ese par de zapatos que tú me has comentado que usaste durante meses, sin pensar en ti y entregada a aquella angustia. ¿Cómo fueron esos meses? ¿Cómo fueron esos años? Y además que estamos hablando de un trasplante en pandemia aún, o sea, todo aún más complicado. Bueno, nosotros fuimos la primera pareja trasplantada post-COVID, porque al ser una operación electiva, ya que no era una emergencia, ellos esperaron a que se controlara la pandemia. Lo pusieron en lista de espera y si surgía un cadáver, pues iba a entrar a la operación. Pero como la demanda realmente es muchísimo más grande que la oferta, las probabilidades de que apareciera ese cadáver eran pocas. Esos años fueron terribles. El primer año, yo recuerdo que nunca dormí. Comencé a hacer como meditaciones con un audio de Brian Weiss, porque yo creo que si dormía 5 minutos en las noches era mucho. Fue una situación muy dramática, yo me puse muy fatalista, me victimicé a unos extremos que yo hoy lo veo y me parece impresionante, porque además ahí hay un tema que además me toca muy de cerca. A mí la enfermedad renal me ha tocado muy de cerca toda la vida. Mi papá, que tú lo conociste muy bien, tenía un amigo que tú también conociste, pero que bueno, por privacidad no lo voy a mencionar, que tenía la misma enfermedad de Diego y se realizaba en Caracas. Y mi papá, por esa amistad, se sentía como muy mal que él tuviera que ir a Caracas y decidió reunirse con unos nefrólogos del Hospital Central de Maracay y fundó la primera unidad de diálisis del centro del país. En esa unidad, ya su amigo no necesitaba ir a Caracas y posteriormente, cuando construimos la nueva sede del Centro Médico Cagua, mi abuelo y yo hicimos la unidad de diálisis de ahí, conjuntamente con los doctores Agüero y Tárraga. Esa unidad de diálisis, de alguna manera, hoy veo que nos preparó en la vida para un poco para lo que venía. Qué difícil la vida, qué traviesa la vida, qué Mm. inexplicable a ratos. Bueno, el paréntesis, tu papá, un destacado médico, en paz descanse, el doctor Osvaldo Reyes, traumatólogo, bueno, fundador, creador del centro médico allá en Cagua, nosotras somos del interior del estado de Aragua. Y bueno, tal cual como dices, haber además trabajado tanto tiempo en beneficio a las personas con problemas renales, aportando tanto y cuando hablamos del interior del país, siempre había una gran, y ahora todavía se mantiene, una marcada diferencia entre lo que tú recibías en Caracas y lo que recibías en el interior. Entonces era algo de avanzada, algo a favor de, y de una manera Claro, solidaria y desinteresada. ¿Eso te hacía sí, sentir más además, víctima? claro, porque además, fíjate lo que significa el enfoque que tú le des al mismo problema. Yo ese primer año pensaba, yo he trabajado tanto por los enfermos renales, mi papá, mi abuelo, ¿cómo es posible que la vida nos está dando donde más nos duele? ¿Cómo es posible que después que ayudamos a tanta gente allá, la vida se ensañó con nosotros de esta manera? Y esa fue mi posición durante el primer año. Yo hoy veo que gracias a toda esa energía que le lanzamos al universo, nos la devolvió con creces y Diego ha recibido la mejor atención del mundo en un país que es un tributo a la enfermedad renal, donde literalmente no le ha faltado absolutamente nada, atenciones, cariño, afecto. Mira, yo recuerdo que mi tía Aide, que te la nombré ahorita, cuando ella tuvo su accidente, el jefe de mi papá en el Hospital Central de Maracay le dijo, Osvaldo, saca a esa muchacha de esta zona, de manera que vaya a un país del primer mundo y vea cómo los discapacitados pueden tener una vida bastante buena, bastante normal. Y ese filtro en mi familia hizo que cuando yo superé ese victimazgo del principio, me hiciera ver que efectivamente Diego podía tener una buena calidad de vida. Y eso es lo que Madrid le otorgaba a Diego. Qué bonita lectura y sí, tal como dices, es verdad. La vida retribuyó la mejor de las atenciones
de cara a todo lo que Sí, ustedes habían hecho y siguen haciendo, porque al final esa estructura está allí, ese servicio está allí. Qué bonito, Gaby. Ahora, volviendo a cómo te podías sentir, sentirnos víctimas creo que es inevitable cuando la tragedia llega, cuando la desgracia toca nuestras vidas. sí, Es sí, parte del proceso, porque es mentira que tú desde el principio sí. vas a decir gracias, entonces no soy víctima, soy fuerte, soy aquí. Esa no es la humanidad. ¿Cómo Y menos lograste? cuando te toca un hijo. Exacto. ¿Cómo, Yo cómo creo que eso lograste? tú lo estás diciendo bien, es parte del proceso. Sería imposible pensar que de una te vas a recuperar, pero también eso te pone, te confronta con tus verdaderos valores y te saca a florecer cosas que nunca en la vida sabías que las tenías. Mira, yo trabajo en un ayuntamiento aquí yo estoy en la zona de Valencia, yo trabajo en el ayuntamiento de Gandía. Y yo, inexplicablemente, porque yo no sé qué me pasó a mí en la vida, si yo me pasó un chip. Y yo estaba en el ascensor cantando. Y un señor se me acercó y me dijo, ¿tú estás cantando? En el medio como pena. Yo, sí. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque, no sé, toda esa experiencia me hizo a mí valorar un montón de cosas que yo no veía. Y que, Y tener una actitud tan buena que yo ahora voy por la calle y veo, ay, qué bello está el mar hoy, qué lindo esto. Y yo no era así. Gaby, De verdad que esas situaciones tan duras, tan extremadamente duras, y que obviamente si yo pudiera echar el mundo atrás e involucionar y que mi hijo no viviera eso, yo lo haría. Pero como eso no se puede, pues lo que haces es aprovechar todo lo que aprendiste y las bendiciones que trajo tu vida. Y a mi vida las trajo. Yo tengo una serenidad que yo no me entiendo, no me conozco. qué belleza. Y que además, por esas causalidades de la vida, claro, este capítulo usted lo va a ver cuando lo quiera ver, pero lo estamos grabando justamente el Día de Acción de Gracias, un día en el que muchos países del Exactamente. mundo pues dedican esta noche a dar gracias por tantas cosas recibidas, gracias por el amor, gracias por todo lo bueno. Y qué bonito que sea justo hoy cuando causalmente pues pautamos la conversación y la entrevista. ¿En qué momento se dijo hay que ir a trasplante? ¿En qué momento quedaste tú como la candidata? Que eso está a veces tan remoto que madre e hijo pues puedan hacer ese match. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo supe aproximadamente a los 15 días de llegar a la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que era inevitable un trasplante. La primera vez que yo oí esa palabra, o sea, era algo que no sabía cómo manejar. Fue durísimo, durísimo, durísimo. De hecho, al principio hubo como alguna ilusión que él pudiera mantener su actividad renal un poquito más, pero no se pudo. Y el proceso comenzó, eh, fueron aproximadamente 3 años y medio en diálisis porque era necesario controlarle a él el lupus, porque si no lo controlaban, había mucho riesgo de que hubiera un ataque lúpico y rechazara el riñón donado. Y en el caso mío, yo siempre supe que yo sería la donante. De hecho, ¿De en verdad? esa oportunidad, sí. Mira, yo como a los 15 días de haber llegado a Madrid, vino Tomás, mi cuñado, tú lo conoces, y él quiso hablar con los nefrólogos, y la relación con los médicos españoles no es como los médicos venezolanos, que tú te lo llevas para tu casa y le haces una arepa, no. Ese día coincidimos y que el director del área de nefrología estaba ahí cuando hablamos con la médico tratante. Y desde que él me vio, me dijo, me alegro de verla joven y fuerte porque usted le va a donar el riñón a su hijo. Wow. Yo no estaba ni tan joven ni tan fuerte, pero él me determinó. Esa gente tiene como demasiada experiencia. Y yo ese día dije, voy a hacer yo y ya, y lo asumí así, sin ningún tipo de duda, nada, nada. Eh, Después vino un proceso, primero yo tengo un poco de síndrome metabólico, yo tengo el colesterol alto por un problema de hiperlipidemia familiar. Y ellos decidieron de mi parte, porque de parte de Diego debían controlarle el lupus, de parte mía tenían que controlarme eso porque ellos no pueden agarrar y sacar un paciente de diálisis a meter a otro, pues. Entonces fue todo un proceso de lucha contra este pequeño, porque no es algo muy marcado, de manera que yo estuviera suficientemente bien, porque es un deber legal proteger al donante. Nos hicieron las pruebas comenzando el COVID, me acuerdo.
nos hicieron las pruebas de compatibilidad y es buenísimo porque fíjate, además del tema sanguíneo, hacen pruebas histológicas porque se determinó que no necesariamente un padre o una madre con la misma sangre es compatible. Entonces, pasado el filtro de la sangre, que yo era la compatible, nos hicieron pruebas histológicas y resultamos, Diego es un clon masculino mío. Y nos dijeron, sí, es perfectamente compatible, Diego ya tiene el lupus controlado. Mira, te voy a contar una cosa bien linda que te va a tocar, porque yo sé que tú eres muy mariana al igual que yo. Yo compré una Virgen de la Milagrosa en una iglesia espectacular en Madrid. La Virgen tiene el manto azul y ella está montada sobre el mundo, y el mundo tiene una culebra verde. Y yo la compré y la puse en mi cuarto y le decía a la Virgen todos los días, te tengo ahí controlando el lupus, tú eres la controladora, tú eres la controladora. Y el día que nos dijeron, el lupus está controlado, Gregorio, mi esposo, pintó la culebra de dorado y ahora se ve que está ahí, o se siente, es un relieve, pero no se ve. Qué bello. Y eso fueron casi 4 años a que controlaron el lupus y que a mí me pusieron en una condición óptima de manera de no poner en riesgo mi salud. Gaby, qué hermoso y Sí. cómo no sentir todo eso que estás contando y además que fue tan bonito también tu evolución interior, cómo te Sí. acercaste a la fe, cómo te vinculaste a tantas cosas que antes sencillamente no sentías, no veías. Háblanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que yo estaba un poco alejada porque como yo me divorcié y tú sabes que la iglesia católica tiende a ser muy dura con los divorciados. Mm, Recuerdo situaciones como por ejemplo en el colegio donde estudiaron mis hijos, yo quería llevar la ofrenda el día de la primera comunión, los divorciados allá, no queremos nada con los divorciados. Entonces yo me puse en una actitud irreverente y soberbia y dije, bueno, si no me quieren yo tampoco los quiero. Y me alejé totalmente. En esa época no tenía la conciencia que espiritualidad y religiosidad no necesariamente son lo mismo. No la tenía para nada, a pesar de haber estudiado incluso Derecho Canónico en la Universidad Católica. Entonces, bueno, llegó un momento en la Fundación Jiménez Díaz, hay una capilla hermosísima que tiene una energía increíble y en algún sitio yo siento que estamos hechos de energías ahí. Y un día me rendí y por eso es el me doy, porque el me doy en México es una contracción de la expresión me doy por rendir. Me rendí y me rendí no fue que me desesperé ni me entregué, sino dije, mira, sola no puedo. Y recuerdo que me arrodillé en esa capilla y dije, aquí está tu hijo pródigo, fui a una soberbia y sola no puedo. Inició un camino de espiritualidad que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, porque entendí que el universo no me ataca, que cuando se veían mis olas pisadas en la arena era porque Dios me estaba cargando. Y entender eso desde el corazón, no como una lección, es una bendición que no tiene precio en mi vida. qué impresión cómo justo la adversidad más dura se transforma en la Sí. luz más importante que puede cambiar nuestras vidas. Y justamente, bueno, yo sé que Es esto que no, tristemente el dolor es el mayor maestro. El dolor es, yo creo que, salvo que seas una persona demasiado evolucionada espiritualmente, aprendes es desde el dolor. sí, los seres humanos aprendemos por dos vías, o aprendes suficiente o sufres demasiado, y lamentablemente a los que no estamos tan Exactamente. iluminados es el sufrimiento, el camino, y por eso Y este tipo claro, de tú mensajes. decides cómo transitas ese camino, porque si tú lo transitas desde la víctima, como yo estaba, es terrible, porque no encuentras sentido, porque no tienes ganas de nada. Ahora si lo transitas como una oportunidad incluso de agradecer, ¿sabes? Bueno, fíjate, cuando yo leí el libro de Luis Hay, que se llama Gratitud, el subtítulo de ese libro dice, dar gracias por lo que tienes cambiará tu vida. Y yo hoy por hoy lo practico a diario. Y yo creo que la gratitud es la virtud más linda que puedas cultivar en tu vida. Sobre todo, agradecer cuando las cosas son adversas, porque agradecer cuando lo tienes todo, cuando tu vida es eficiente y hermosa, es fácil. Pero Gaby, tú hablas incluso o propones agradecer la adversidad mientras la estás viviendo. Eso casi que es una cosa,
Un gesto de heroicidad. No, no, yo no lo propongo, yo quisiera lograrlo, porque la adversidad tiene muchas caras. La adversidad también tiene la cara de, las, de los aprendizajes, y eso sí se aprende, Claro, claro, y claro. eso sí se agradece. Claro, y como parte de ese agradecimiento, pues tú has escrito un libro y estás en redes y sé que esa no es tu área, esta no es tu área de confort, tú eres abogada con posgrado, volviste a estudiar la carrera en España, o sea, eres una mujer súper culta, preparada, pero el tema cámaras, redes, pues no es tu fuerte y sin embargo, pues estás comenzando un camino maravilloso porque me doy, que ahora nos dices cómo se puede conseguir, es un libro que puede ayudar a tanta gente que puede estar atravesando una situación similar en cuanto a que sea un trasplante o no, una situación adversa que tantas hay, que tantas se nos presentan en la vida, mejor, no tal vez no tan difícil, pero menos complicado conociendo tu experiencia. Lo que sucede es que yo intentaba, fíjate, cuando yo fui a enfrentar el trasplante, yo quería conversar con una persona que fuera donante viva de riñón, a ver cómo era su vida. Yo quería saber si había quedado limitada, quería saber si era posible hacer bicicleta, yo quería saber si psicológicamente pues, podía estar afectada. Y en esa búsqueda le ofrecí a la Comunidad de Madrid hacerlo, la receptividad no fue buena y busqué la vía y creo que la vía ha sido este libro, porque ahí narro yo mi experiencia como donante viva de riñón. Yo creo que es necesario concientizar a la sociedad de la necesidad de donar. Cuando te mueres, pues yo creo que es imprescindible, porque no haces nada con que se descompongan tus órganos cuando hay tanta necesidad de órganos. Y cuando estás vivo, pues es una evidencia que suceden cosas maravillosas y que tu vida continúa. Yo hoy por hoy, mira, yo después del trasplante eh, estoy enfrentando una nueva realidad laboral, me casé, ando bicicleta, me estoy cuidando más que antes de ser trasplantada porque ese miedo te genera, pues de alguna manera, estadísticamente está demostrado que los donantes de riñón comienzan a tener una vida más saludable. Por tu ayuda y tu iniciativa, fui donde las personas del método Abrahamson y dejé el azúcar. Y ahorita, hace como un mes que no te lo había contado, estuve en el endocrinólogo y tengo todos los valores controlados. Wow. Entonces, como que qué bueno para alguien que le toque enfrentar eso, que se dé cuenta que la vida continúa. Que se dé cuenta que la vida continúa y que continúa de una manera maravillosa y que se transforma entonces esos anteojos que tú cargas literalmente de manera metafórica, la vida a la vez distinta. Y ya hablamos del apoyo que tuviste Sí, en la fe y quiero hablar de otro apoyo, porque aquí adentro está, esto me lo traje de España, además que nos vimos con Gaby hace poco y Gaby teje. Y miren este José Gregorio Hernández, que además para los venezolanos es tan significativo y bueno, miren esta belleza que ella hace, tienes tu cuenta que se llama Cuchigurumi. Háblanos acerca del apoyo en en tejer, cómo eso te ayudó y sirvió de terapia incluso. y a mí especialmente el tejido, pero también sucede en los grupos de bordadores. El tejido tiene la virtud que si tú no te concentras y no dejas de rumiar o continúas rumiando esos pensamientos negativos, pierdes el punto y dañas el tejido. La Comunidad de Madrid tiene grupos de bordadores para mujeres que enfrentan cáncer de mama, por ejemplo. Y también leí un libro maravilloso de una persona que estaba enfrentando un problema de fertilidad y comenzó a bordar. Y a través del bordado entró en un grupo de apoyo y logró superar increíblemente lo que le estaba pasando, porque Wow. además son personas que se unen en cuanto a un tema común, no tienes la presión familiar que te van preguntando cuándo, por lo menos a mí me pasaba mucho con el trasplante, había muchas preguntas imprudentes, y en estos grupos de apoyo de tejedores tú, digamos que dices lo que tú quieres decir, no hay presión. Entonces el tejido me ha ayudado muchísimo y lo recomiendo como herramienta terapéutica. Además el tejido tiene una cosa increíble, que es como la vida, si te equivocas, desbaratas y vuelves a comenzar.
Qué belleza. Justamente el gran mensaje con el que quiero terminar esta conversación, porque vaya que nos equivocamos y tantas veces. ¿Qué le dices a Y puedes España? aprovechar las experiencias de lo equivocado en volver a hacer. Es Claro. increíble. ¿Qué le dices a España? ¿Qué le dices a esa tierra que te recibió de manera abrupta y que ahora se ha convertido en tu hogar? Mira, yo nunca me imaginé en mi vida que yo pudiera querer tanto un país como quiero España. Yo vivo frente a la zona cero del problema de La Habana de hace unos En meses Valencia. y por mi ventana donde me disfruto el Mediterráneo a diario, veía a la semana, hace como 15 días, a los barcos y a los helicópteros buscando a los desaparecidos. Y estaba grabando un video para las redes y justamente, mira, lo grabé y me quebré. Tenía tanto tiempo que no lloraba. Yo digo a veces que todo el proceso de la enfermedad de Diego me dejó sin lágrimas. Y en ese momento fue que me percaté cuánto puedo querer yo a esta sociedad que me ha dado tanto, que me ha dado la salud de mi hijo. Por supuesto, yo tengo mi corazón, mi mente muchas veces en Venezuela, pero esa inmigración a la que tanto temía me ha sido amable, muy amable. Y agradezco a este país infinitamente las oportunidades que nos ha dado. ¿Cómo está Diego? Diego está muy bien, muy bien. No sabemos, no sabemos cuánto, porque y es un tema como muy difícil de tocar, porque cuando hice todo el proceso médico legal anterior al trasplante, nos dijeron, sabes que con suerte serán unos 20 años. Hay personas que han batido el récord Guinness y han durado 50 años. No sabemos dónde estamos y yo creo que si una cosa vine yo a aprender en esta vida fue a manejar la incertidumbre. Porque a través de las técnicas que explico en el libro he logrado como que controlar a voluntad los pensamientos y cada vez que ese pensamiento me llega a la mente digo no lo pienso hoy, lo pienso mañana. Y aspiro que ese día que llegue tengamos la fortaleza que tuvimos ahorita y además más herramientas, pero vivir pensando en eso quizá un dolor tan grande como el propio hecho. Así es. Bueno, amén. Y por supuesto, la ciencia avanza a pasos agigantados y bueno, creo que todos al final Sí, siempre tenemos un miedo y lo tenemos ahí en la almohada, pero mantenerlo a raya justo es el gran desafío bueno, y y el gran en reto. ese punto es como bien interesante que toquemos el tema de tu prólogo y todo lo que significó ese paralelismo de haber enfrentado el mundo de los trasplantes de diferentes perspectivas Así es. y cómo ese camino nos hizo mejores personas. Es un camino duro, un camino que a ratos parecía que no podíamos salir. De hecho, ahorita está como muy en boga algo que publicó, mira, lo copié por aquí. De hecho, es de un autor que se llama Haruki, que dice que una vez que la tormenta termine, este, no recordarás ni cómo lo lograste. Hay extractos de esa situación que yo olvidé. Lo que sí está claro es que no vas a ser el mismo. Así Y yo es. no soy la misma y yo sé que tú tampoco lo eres. Es así. Gracias por ese regalo de hacer el prólogo de Me Doy. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir, mi Gaby? Está en Amazon en las dos versiones, tanto en físico como en Kindle. Yo no sabía que eso es importante, que yo pensé que Kindle era un Kindle. Imagínate mi pesadilla tecnológica. Y resulta que Kindle es una aplicación que puedes bajar en cualquier computadora y a través de eso Amazon te lo envía. Y tenemos muchos extractos publicados en las redes que son Medoy, es Medoy-185 Guión porque el bajo. trasplante fue el 18/5. Ah, ok. El día sí, el día del natalicio de tu papa amado, San Juan Pablo San Juan II, Pablo quien II. además fue un gran propulsor de la donación y quien dijo que es probablemente el acto de amor más grande que puedas hacer por el prójimo. Y es que todo cuadró, todas las piezas cuadraron. Lamentablemente se nos acaba el tiempo porque tenemos incluso mucho de qué conversar y de qué hablar, pero lo importante es que ojalá puedan ubicar el libro, concientizarnos. Justamente hoy además se está haciendo un trasplante de médula a una persona que aprecio mucho, gracias a la bondad de alguien vivo
que atraviesa un proceso para la extracción de células madre y va a dar vida a otra persona. Qué hermoso, qué grande. Bueno, tal como tú has Gloria a Dios, hecho. sí. Y bueno, Gaby, sabes que te quiero. Y yo a ti. Besitos, mi amor. Gracias por Un tanto beso, nos vemos y pronto. gracias por todo este esfuerzo y toda esta maravilla que estás haciendo a través del libro Me Duele. Concienticémonos de la importancia de donar. Es Así, demasiado importante donar. así es. Importante, grande y necesario. Y más en nuestros países, Bueno, imagínate tú. Gracias, mi sí. Gaby. Un abrazo. Igual, cariños. Y bueno, por supuesto, Chao. gracias a todos ustedes por estar ahí, por habernos acompañado en esta conversación entre dos amigas de más de 50 años de conocernos. Y bueno, sí, fui testigo de cada palabra de lo que Gaby nos narró, de lo que ha sido esta historia de vida, que no concluye. ¿Y quién ha dicho que la vida es fácil? ¿Y quién ha dicho que la vida es...? No, señor, lo que la vida es un milagro. Y hay que vivirlo como tal y celebrar ese milagro de la vida un día a la vez. Ya mañana se verá. Gracias por estar ahí y hasta la próxima oportunidad de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.